Qué bueno. Vamos a seguir con nuestra serie. Es una serie que quisiéramos que todos pudiéramos aprender algo y tomar decisiones porque, quiérase o no, la cultura, las tradiciones nos han desarrollado a nosotros una manera de ser bien religiosa. Totalmente contrario a lo que Jesucristo vino a establecer aquí, que era un movimiento de seguirlo a Él, totalmente diferente. Pero hoy muchos no creyentes y aún muchos creyentes piensan que el cristianismo es una religión. Inclusive piensan es una religión más. Piensan así porque muchos creyentes, y posiblemente tú y yo incluidos, vivimos nuestra vida cristiana como una lista de cosas que podemos hacer o no podemos hacer. No hagas esto, no hagas lo otro, hace esto, hace lo otro. O inclusive tenemos un lenguaje, o que escuchamos a alguien hablar de cierto lenguaje, o ese debe ser cristiano. O la ropa, hay gente que tiene ropa de iglesia, especial ropa de iglesia. Normas, ritos, ahí se hace tal cosa, ¿verdad? Se hace tal otra. Así que nuestro propósito con esta serie es dejar en claro las diferencias en lo que es religión, todo aquello que el hombre hace para alcanzar, para obtener el favor de Dios para sí mismo, para evitar que Dios lo castigue por las cosas que hace mal o buenas que no hace. Y el cristianismo. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a Italia aquí. Levanten la mano. ¿Nadie? A la Italia sí. A la Italia. Bueno, yo nunca he ido a Italia. Nunca he ido a Italia, pero es un país que debe ser muy bonito para visitar. Quisiera visitarlo, ¿verdad? Tiene cosas interesantes. Entre ellas hay algo que siempre quise ver, y es la torre inclinada de Pisa. Y esa torre inclinada es el campanario de una iglesia católica. Es famosa por ser inclinada. Pero el hecho de que esté inclinada no es porque los ingenieros y los arquitectos la diseñaron así, sino que la construyeron sobre un suelo blando. Un suelo que no era el apropiado para el tamaño y el peso de la torre. Así que empezó a hundirse casi desde que se construyó en 1773. Al inicio medía 60 metros de altura, hoy ya mide 56 porque se ha hundido un chin, ¿verdad? Y tiene como 6 grados de inclinación. Ellos cuando la construyeron era recta. Entonces está así y estuvo cerrada al público por muchísimos años por razones de seguridad. Han invertido millones y millones de euros en excavar y meterle cimientos fuertes para sostenerla, para que no se siga de lado ni se siga hundiendo. Ha sido muy caro, pero al fin decidieron ponerla al servicio al público en junio del 2011. ¿Y por qué en junio? Porque en junio cumpleaños Leo y entonces se lo quisieron celebrar. No es para cualquiera. Ahora, después de eso, la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial. Patrimonio Mundial de la UNESCO. En Hogar Total, ustedes saben, es una de las ramas o áreas en que nuestra iglesia hace servicio social, construyendo viviendas, así como tenemos otras como el CDI, que ha sido fantástico, con mucho éxito. Y también tenemos otras áreas que queremos y hemos empezado a trabajar en ellas, y es como servir en el Hospital Angelita a las madres que tienen a sus niños internos allí en cuidados intensivos. Y hemos hecho algunas otras cosas más, pero entre ellas está Hogar Total, que hemos construido viviendas y nosotros las construimos en el terreno que nos dan, en el terreno que ya vive la gente. Generalmente vive en una choza, hay que deshacerla y construir una ahí. Así que no podemos escoger mucho terreno y ver si es sólido o no es sólido. A veces lo hacemos en terrenos arenosos
y a veces en terrenos durísimos, porque es roca de coral, duros. Pero eso es lo que tenía la gente. ¿Ah? Algunas veces inclusive cuando se excava para hacer los cimientos, hemos encontrado huesos porque antes era un cementerio. Y entonces a esta gente los huesos hay que enterrarlos de nuevo. O sea, hay gente que la han enterrado 2 veces. ¿Ah? Cuando encontremos otros huesos voy a llamar a Furlan para que vaya y haga un acto especial ahí. No, gracias. Pues entonces, así está la cosa, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacerlo mejor con las casas. ¿Va? Que le sirva a la gente hasta que el Señor venga, o esperamos que llegue rápido por cualquier cosa, que venga rápido, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero por lo mejor que hagamos, la UNESCO no va a declarar a ninguna de ellas como patrimonio mundial. No esperemos eso, porque eso no va a ocurrir. La Biblia habla de nuestra vida como construyendo una casa, una vivienda. Así lo habla, lo pone de esa manera. Y Jesús, después de exponer todos sus principios, sus ordenanzas, sus enseñanzas, instrucciones de cómo vivir la vida cristiana, al final del capítulo 7, hace una comparación entre constructores. ¿Va? Esos 3 capítulos de Mateo, que es el capítulo 5, el 6 y el 7, forman lo que llamamos el Sermón del Monte. Y en los últimos versos, después de haber dicho todo eso, ¿verdad? Jesús hace la siguiente comparación. Y dice en el verso 24 del capítulo 7, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente, o una mujer prudente en este caso, que construyó su casa sobre la roca. Verso 25, vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Los últimos 2 versos no son de Jesús y dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. ¿Me acompañan a orar? Dios, una vez más estamos aquí reunidos, tus hijos, tu familia, tu ejército, tu pueblo, para escucharte, para escuchar tu palabra y buscar una aplicación en nuestra vida hoy. Queremos ser discípulos, queremos ser seguidores, queremos ser cristianos de a de veras, no religiosos. Queremos seguirte como tú quieres que te sigamos. Así que ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú el que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas cosas que nosotros debamos llevar a la práctica. Señor, instrúyenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese pasaje que leímos nos obliga a observar en esos pasajes algunos aspectos muy importantes, muy importantes. Y el primero de esos aspectos importantes es este. Todos, absolutamente todos, estamos construyendo nuestra vida. Todos. El verso 24 dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El 26. Porque el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre arena. ¿Ah? O sea, este nos dice que todos estamos construyendo, no solo los que estamos aquí adentro, toda la gente que está allá afuera está construyendo su vida, pero solo hay dos grupos de constructores.
Y nosotros todos pertenecemos a uno de esos grupos. El primer grupo es el grupo de los prudentes, o de los sabios, o sensatos, o precavidos, como le llaman otras versiones. En el verso 24, por tanto el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente. Ese es el grupo. El grupo de los prudentes que construyen su casa sobre la roca. Ese es un grupo. ¿Ah? O sea, en otras palabras, este está formado por un grupo de personas que les entregan un código de construcción y siguen el código de construcción. No dice, lo voy a poner de lado, no, lo siguen a la letra. Jesús espera que los que lo están escuchando en aquel entonces y los que leen esta palabra, está esperando que cada uno considere cada una de sus instrucciones como códigos para construir su vida, para edificar su vida. Y esto es lo que hace la diferencia entre los dos constructores. Uno considera lo que Jesús dice, el otro no le da importancia a lo que Jesús dice. Y ese es el grupo de los necios, el segundo grupo. Verso 26 dice, pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto, un necio, que construyó su casa sobre la arena. Y en este caso no es que alguien que construye su casa sobre la arena, es que ese constructor decidió que la arena era el mejor cimiento. No, simplemente es que no le da importancia al cimiento que va a poner para edificar su casa. En este caso, nosotros para edificar nuestra vida. Sino que son aquellas personas que dicen, yo voy a vivir la vida a mi manera. Yo soy así, yo la voy a vivir así, así lo aprendí, así vivió mi abuelo y mira, duró 100 años. Así vivió mi papá y duró 90. Y así han vivido todos y hemos durado y ahí están. Así que yo voy a vivir mi vida así. Para muchos es más importante la casa, la vida, que el cimiento sobre donde está construida la casa. Y les voy a decir, todos ustedes y yo tomamos decisiones todos los días. Y si pensamos que por ahora es mejor vivir la vida loca, o voy a seguir con mi grupo de amigos, los amigos que tengo no es lo mejor, pero me quedo con ellos, o a mí me gusta el chupe y voy a seguir bebiendo, o me gustan las drogas, voy a seguir con mis drogas, o vivir así en la inmoralidad sexual como estoy hoy, voy a seguir igual. Voy a seguir peleando con las mismas batallas, no importa, me gusta. Hay inclusive algunos que deciden mezclar esa vida loca, esa decisión de vivir a su manera, con un poco de religiosidad. Más que de cristianismo, pero le llaman cristianismo. Es como un barnicito por encima, ¿verdad? Y entonces, yo le puedo decir, querer matizar eso es engañarse a sí mismo. Las instrucciones de Jesús son para aplicarlas a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo. Seamos solteros, seamos casados, tengamos hijos o no tengamos hijos. Es para todos. No importa si hemos estudiado, cuántos niveles tengamos de educación, no importa. Es para todos. Por eso es importante para todos nosotros conocer la palabra de Dios. Conocerla lo más posible y ver cómo la podemos aplicar en nuestra vida. Porque cuando la conocemos así, nosotros podemos reconocer lo que es falso y lo que no es falso. Lo que es sano y lo que no es sano. El no hacerlo, el no conocer la palabra y buscar entender lo mejor de la palabra para nuestra vida, les voy a decir, puede tener consecuencias dañinas. No solamente aquí, sino incluso para la eternidad. Creas o no, tú eres un constructor. Estás construyendo para tu vida hoy, aquí y para la eternidad. La segunda cosa importante es que las dos construcciones van a pasar por las mismas pruebas. Dios no hace acepción de construcciones. No. Dios es aquel Dios justo que hace llover sobre buenos y sobre los malos
Hace que el sol salga sobre los justos y los injustos. Así que dice en Mateo 7:25, dice, y vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos sobre la casa. ¿Eh? Pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. En el 27 dice también, vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un desastre. Ambas construcciones, ambas vidas del que oye a Jesús y el que no oye a Jesús van a pasar por las mismas tormentas. Van a pasar por las mismas tormentas. Llevándolo a la práctica, dos jóvenes, creyentes. Uno decide seguir los principios de Dios y dice, yo no me voy a unir a nadie en yugo desigual. Y otro dice, no, es que esta muchacha me gusta, me gusta esta muchacha y a mí me gusta y va y que pues, y me gusta. ¿Ah? No creo en Dios, pero un día yo le voy a dar el evangelio. ¿Ah? Y o llamo a Iván que me ayude. ¿Ah? Y entonces está con eso, es diva. Las dos personas van a pasar por los mismos problemas económicos, de pecado, igual. Simplemente que el que se fundó sobre la roca, sobre los principios de Dios, se dice, yo me voy a ir por como Dios dice, tiene mejores chances de que la casa no se le caiga, de que su vida no sea un desastre. Los dos van a pasar por los mismos problemas, por las mismas tormentas. O dos parejas que tienen hijos. ¿Eh? Yo les voy a decir, a mí me da tristeza pensar que las parejas tengan hijos y no quieran aplicar los principios de Dios en la crianza de los hijos. Clara en el temor del Señor. Me da no sé qué, ver lo que no quieran, crearlos en base al amor, al ejemplo, a enseñarle, a instruirlo. Y la disciplina. No quieren. No, eso era para el siglo I. Estamos en el siglo XXI. ¿Ah? YouTube dice otras cosas. Y yo sigo a TikTok. Y yo sigo a Instagram. ¿Ah? Yo les voy a decir, yo he visto padres que no siguieron esos principios. Y sus hijos hoy son un desastre. He visto hermanos, amigos que yo quiero mucho llorar porque sus hijos hicieron un desastre de su vida. Y yo te voy a decir, puede ser de que un hijo nuestro venga y decida tomar su camino y todos lo hacen. Pero el trabajo nuestro es instruirlos. Instruye al niño en su camino, instrúyelo. Como Dios manda, instrúyelo. Y déjale las consecuencias a Dios. Dice que una casa se mantuvo, la otra fue un desastre. Las religiones del mundo te van a decir que hay muchos cimientos, que puedes construir sobre diferentes cosas. Por ejemplo, hay algo que le llamamos la filosofía humanista. La filosofía humanista. El domingo pasado un hermano vino con un polocher que tenía esta figura en la parte de atrás. Y esta figura en la parte de atrás, ¿verdad? Es básicamente humanismo. ¿Verdad? Es donde el hombre es el centro de su propia vida. El hombre está sentado en su propio trono, ¿verdad? Y entonces te dicen estas cosas como, por ejemplo, lo que está ahí está en inglés, pero traducido dice ahí, lo único que digo es, estos puños me cuidan. O sea, tú tienes control. Estos puños te cuidan. Otra expresión bien humanista es, tu potencial es infinito, endless, es infinito. Tú puedes llegar a donde tú quieras, el límite es el cielo. ¿Ah? O, como dice ahí, tú creas tus propias oportunidades. Olvídate de Dios. Tú no necesitas a Dios, tú creas tus propias oportunidades. Tú no necesitas a Dios. ¿Ah? Tú puedes hacerlo sin tener a Dios.
Pero Dios dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y cuando dice nadie es nadie, nadie es nadie. Llámele al líder de la religión más grande del mundo que sea, al líder del Foro Económico Mundial. ¿Va? Nadie es nadie. Jesucristo es la roca. Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo, es el Dios hecho carne. Y vino para que nosotros siguiéramos instrucciones. Por eso es importante que ustedes y yo le pongamos atención a lo que Dios dice. Es necesario no solamente que nosotros conozcamos la palabra, sino que decidamos ponerla en práctica. ¿Ah? Cuando ustedes y yo sabemos lo que Dios nos manda en ciertas circunstancias, hacer en ciertas cosas, cuando lo sabemos y no lo hacemos, decidimos por otra cosa, estamos siendo necios. Y Dios dice, tú puedes decidir, tomar la decisión que quieras, puedes escoger el camino que quieras, pero no puedes escoger las consecuencias. Va a ser un desastre. No lo hagas. Mejor sigue las Escrituras. De nuevo, he visto personas llorar, porque decidieron tomar otro camino. No hay otra manera. La primera instrucción de Dios es construir nuestra vida sobre el cimiento que es Jesucristo. Jesucristo es el cimiento correcto. Él es la roca. Cristo es la roca. Los últimos 2 versos del capítulo 7 de Mateo no son palabras de Jesucristo, es una descripción de cómo la gente percibía a Jesús y sus enseñanzas. Dice el verso 28, cuando Jesús terminó de hablar cuando dijo, y fue un desastre. Y fue un desastre. Y el verso 28 dice, cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo enseñaba. Yo creo que hay muchísimas personas que admiran cómo enseñaba Jesús. Y en todas las religiones del mundo a Jesús lo tienen como un gran profeta. Pregúntenle a los musulmanes. A los budistas, no, Jesús fue un profeta. Todos quisieran un poco de Jesús, pero no la deidad de Jesús. No quieren a Jesús como cimiento, sino como un profeta más. La gente lo admiraba de cómo enseñaba. Y dice el verso 29, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. La gente hoy se admira de cómo Jesús enseña. Oh, qué bueno. Mucha de esa gente que se admiraba, estoy seguro que no lo siguieron a Jesús hasta el final. No aplicaron lo bueno que él enseñaba para sus vidas y su vida fue un desastre. ¿Ah? Nosotros hoy tenemos la misma oportunidad que aquellos que estaban ahí, en esa montaña, donde Jesús estaba enseñando. Nosotros tenemos la misma oportunidad. Aquellos lo escucharon directamente, nosotros a través de testigos fieles, como en este caso. Mateo, que estuvo ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, dice que para nosotros, los que lo hemos escuchado aquí hoy, dice el verso 7, así es, ustedes los que confían en Él. Wow. Nosotros los que confiamos en Él. Reconocen la honra que Dios le ha dado a Él, a Jesús. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. No solamente aquella estancia, hoy con nosotros. Jesús es la piedra principal. Es el cimiento principal. Además, dice el verso 8, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. A muchos, hace tropezar a muchos. La roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Ese es el tropezar. Si fuera de tropezar literalmente, yo tendría los dedos de los pies deshechos. Pero tropezamos porque no obedecemos la palabra de Dios, sus principios, sus enseñanzas, para cómo vamos a guiar nuestra vida. Y por eso se enfrentan, dice, con el destino que les fue preparado. Wow.
Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es reconocer que Él es Dios. No lo rechaces. No lo rechacemos como la piedra angular. En otras palabras, no tropecemos. Obedezcamos lo que Él dice. Obedezcamos la palabra de Dios. Cuando vamos al capítulo 21 de Mateo, en el verso 44 dice, cualquiera que caiga sobre la piedra. Este es Jesús hablando. Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores, Jesucristo, quedará hecho pedazos. Cualquiera que caiga sobre esa piedra, tropieza y cae sobre la piedra, quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. En otras palabras, nos está diciendo, no seas de los que caen sobre las piedras porque te vas a hacer pedazos, ni seas de aquellos a los que las piedras le caen encima porque vas a quedar hecho polvo. No sé cuál es la diferencia, pero suena terrible. Nosotros tenemos un código para construir nuestra vida, para edificar nuestra vida. Es la Biblia, está ahí en la palabra. Si pusiste tu fe en Jesucristo, cuando una persona me dice, yo ya confío en Jesucristo, ¿qué hago? Entonces le digo, mira, lee los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y busca aplicarlo en todo lo que Él te manda ahí. Pero que a veces dice cosas terribles. Él lo dice, si Él lo dice, hazlo. Un día, ustedes y yo vamos a descubrir, y ojalá que sea de este lado del cielo y no del otro lado, ¿verdad? Que no importa la vida que construyamos, sino lo que hicimos con el cimiento. ¿Qué hicimos con el cimiento? Con el cimiento correcto. Porque si construimos algo, si construimos con muchas carreras y con muchas posesiones, pero sobre el cimiento equivocado, siempre va a ser un desastre. Las religiones siempre nos van a empujar a dejar a Jesucristo de lado. No, Jesucristo no es lo más importante. Olvídate. Muchos inclusive a Jesucristo lo ven como un accesorio. Un crucifijo que me cuelgo, un cuadro que tengo en mi casa, algo que cuelgo en el espejo del vehículo y tengo vehículo. ¿No? Un accesorio. Pero te dirá, lo más importante es que seas bueno, seas una buena persona. Y fíjense que sea una buena persona o ser religioso. ¡Wow! Jesucristo fue bien fuerte. En ese capítulo 7 de Mateo, antes de empezar a hablar de comparar a los constructores, en los últimos dos versos, leímos del 24 en adelante, el verso 22 y 23, miren qué duros son esos versos cuando Jesús dice, aquel día es cuando llegue el día de la tormenta, el día final. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, hablamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Van a venir muchas personas diciéndole a Jesús, mira, yo hice tantas cosas en tu nombre. Pero el verso 23 dice, pero entonces les contestaré, Jesús hablando, entonces les contestaré, nunca los conocí. Apártense de mí, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. En otras versiones dice, hacedores de maldad. O sea que habrá muchos religiosos que hablarán en el nombre de Jesús y harán cosas en el nombre de Jesús, pero que en aquel día Jesús dice, no te conozco, nunca te conocí. ¿Saben por qué? Porque en realidad nunca pusieron su fe en Jesucristo. La base para nuestra vida está en poner nuestra fe en Jesucristo para salvación. De ahí lo demás. De ahí viene cómo vamos a construir. Aléjense de mí. Yo no sé cuántos vieron una parte o algo de lo que fue la coronación el viernes del rey Carlos III. De una super pompa. Carlos III coronado, ¿verdad? El
el arzobispo de Canterbury y el otro que lo unge con aceite traído de Jerusalén, aceite de oliva traído de Jerusalén en una jarra de oro. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y toda aquella cosa. ¿Ah? Pura religiosidad, puro misticismo. Puro misticismo. Y pone su mano sobre la Biblia y dice, oh, ese es cristiano. Eso es de Dios. Es un rey que Dios camina con él. Ustedes conocen la vida de Carlos. ¿Ah? ¿Cómo ha sido? ¿Va a cambiar ahora que es rey? ¿Será que puso su fe en Jesucristo para salvación? ¿Será que Jesucristo viene hoy, va a ir al cielo? Yo les digo, pensemos nosotros, reflexionemos. Lo que hablamos, todos estamos construyendo. Tú estás construyendo tu vida. Y todos tenemos dos opciones de cimiento. O lo hacemos como Jesús dice, o lo hacemos como nos dé la gana. Tú decides, lo haces a tu manera o a la manera de Dios. Pero puedes estar seguro que no importa con lo que construyas, a la manera de Dios o a tu manera, los dos van a pasar por las mismas tormentas, las mismas pruebas. Pero lo cierto es, solamente una se va a mantener en pie. La otra va a ser un desastre. Tú decides cómo vas a construir. En otras palabras, hoy usted y yo tenemos que decidir entre o somos religiosos o somos cristianos. Decidir por el único fundamento que te puede mantener firme en la vida aquí y en la vida eterna. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. Jesucristo es el único que vino al mundo sin pecado. Vivió sin pecado y fue crucificado por todos nuestros pecados. Murió en una cruz. Murió en una cruz no porque lo merecía, murió en nuestro lugar. Y fue sepultado, ni siquiera en una tumba propia, en una tumba prestada. Pero resucitó al tercer día. Para mostrarnos que Él tiene capacidad de dar vida eterna. Jesucristo es Dios hecho hombre. Es la palabra de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesucristo. El único cimiento válido para tu vida y para la mía. No pongas otra. Olvídate de normas, olvídate de religiones, olvídate de actos, de misticismo. No hay nada que vas a poder hacer por nadie. Solo puedes hacerlo por ti mismo. Poner tu fe en Jesucristo. Si un pariente tuyo no confía en Jesucristo, antes de morir, le puedes rezar 500 misas diarias. Y no lo vas a sacar del lugar donde está, porque para salir del infierno nadie puede hacerlo. Dice, Dios lo dice, nadie. Jesús lo dijo, de allá para acá no puede pasar nadie. No hay manera. No hay nada que puedas hacer. Decide cuál va a ser tu fundamento para tu vida. Yo te reto a que leas Mateo 5, 6 y 7. Escudriñes ahí y veas que ahí están las instrucciones de Él para que tu vida sea una vida que cuando vengan las tormentas se mantenga sólida. Oremos. Dios, gracias una vez más por tu palabra, que es clara, directa y apropiada para todo momento, Señor, útil para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque en tu amor tú nos diste a conocer, Señor, cómo deberíamos vivir. Y las consecuencias de escucharte y las consecuencias de no escucharte. Señor, queremos ser de los que no tropiezan en la piedra. Queremos ser de los que te escuchan y hacen lo que te dicen, lo que tú dices. Gracias, Señor. Gracias por venir y morir en esa cruz. Por mí y por cada uno de aquellos que deciden poner su fe en ti para salvación. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.